Hola amigos, bienvenidos a Diose Comics. Aquí les traigo la serie Omega Kids del 2025 con guión de Tony Flix y arte de Andrés Genolet. Espero que les guste. La historia comienza con una explicación. Los Babel, los embabelados, son los disidentes y rebeldes hallados culpables de difundir pensamiento subversivo en los territorios de Revelation. Su capacidad de comunicarse ha sido eliminada, condenados a una existencia trágica, sin poder comunicarse con nadie. Luego vemos a una mujer discutir con su pareja. Ella le dice que no va a dejarse convencer, que lo hace por él, refiriéndose al hijo de ambos, que está con ellos, sentado en un sillón, y totalmente aislado de lo que ocurre a su alrededor. El hombre le responde que no trataba de detenerla, solo le preguntaba por qué debía ser ella quien lo haga. La mujer le pide que baje la voz, pero él le recuerda que el niño, Jaime, no puede entender nada de lo que dicen. Ella reacciona y le pide que no grite, porque podrían oírlos, mientras se coloca unas protecciones en su cuerpo. El hombre la ayuda a vestirse. Ella le advierte que no hable de Jaime de esa forma, que no tienen permitido rendirse con él, y le encarga quedarse, para protegerlo, por si algo llegara a sucederle a ella. El hombre le pide que no hable así, y que le explique otra vez el plan, pero ella responde que no deben discutir el asunto, que precisamente por eso el plan se lleva a cabo de esa manera. Nadie conoce el plan en su totalidad, ni a los demás miembros del equipo. Vemos imágenes de otros mutantes despidiéndose de sus seres queridos, todos partiendo hacia la misión que tienen por delante. Kelsey agrega que tampoco conocen el objetivo, solo la ubicación y la hora. Luego vemos a uno de los miembros levantar una enorme bandera en medio de varios edificios y contar hasta 3. Kelsey añade que, mientras menos sepan, menos información podrán obtener los psíquicos del enemigo. Ahí vemos a un grupo de niños en bicicletas que avanzan entre los restos de la ciudad. Llevan mochilas y un paquete largo en la espalda, moviéndose con cautela entre edificios abandonados. Kelsey comenta que, al llegar a su ubicación, alguien habrá dejado un paquete. Es un relevo. Mientras avanza a su destino, otro miembro del equipo fija una escalera en una pared. Kelsey revela que el paquete está marcado psíquicamente y que al tocarlo, conocerá sus 3 pasos a seguir. Cada miembro debe seguir 3 pasos, solo 3. Por lo que, aunque los descubran, la tarea se completará antes de que puedan impedirlo. Cada uno conoce lo menos posible del plan, lo justo para cumplir su parte. Uno de los niños sube por la escalera recién instalada. Luego lo vemos otra vez en su bicicleta, avanzando a toda velocidad por las calles, junto a los demás. También vemos al primer miembro del equipo corriendo por un callejón, y a Kelsey despedirse de Jaime, tomándole las manos y pidiéndole que la mire, mientras le dice que sabe que todavía está allí, en algún lugar, y luego la vemos subiendo la misma escalera. Mientras lo hace, cuenta su primer paso. Llega al lugar donde la espera el paquete que llevaban los niños. Es un rifle. Su segundo paso. Kelsey cuenta que cualquier palabra clave podría atraer la atención de los telépatas enemigos. Al mismo tiempo, la vemos despidiéndose de Jaime, prometiéndole no rendirse nunca con él. Finalmente, activa su poder mutante, y 2 ojos adicionales aparecen en sus mejillas. Se pone en posición y prepara el arma para ejecutar el disparo. El objetivo es Revelation, que está hablando con Psylocke, preguntándole si está segura de que hay una filtración. La misma escena que se vio en X-Men, Age of Revelation Overture. Luego, mientras vemos nuevamente la despedida de Kelsey y Jaime, uno de los embabelados, la imagen se concentra en los ojos llorosos de Kelsey al momento de disparar el arma. Su tercer y último paso. Kelsey dispara el arma, pero inmediatamente nota algo extraño y pregunta confundida qué está ocurriendo. Todo lo que la rodea cambia, tornándose violeta, y una voz distante exclama que ya es suficiente, que procedan y detengan su respiración. De pronto, la escena cambia. Kelsey está afuera de su casa, con su ropa de diario, tendiendo la ropa. El cielo se torna violeta delante de ella, y cae al piso, confundida. Su esposo corre desesperado hacia ella, sin entender por qué se está asfixiando de esa manera. Desde la ventana, Jaime observa en silencio. Nos movemos a los territorios de Revelation, en Filadelfia. En una oficina, dentro de los territorios, vemos a los Omega Kids, quienes serán presentados después. Todos llevan puestos unos cascos que los mantienen conectados a la realidad de Kelsey y su familia. Mientras ven cómo ella muere,
Quentin pregunta quién puede decir qué fue lo que salió mal allí. Se dirige a Curtis, pero él no dice nada. Ayla le recuerda a Quentin que Curtis no usa palabras para comunicarse. Quentin les recuerda que pueden contestar psíquicamente. Aquí aprovechamos para presentar a este peculiar grupo. Curtis Terrell Jr., un psíquico de nivel beta, de 14 años, que utiliza la telequinesis. Nell Widows, una empática de nivel gamma de 15 años, con cuernos afilados. Ayla Boscart, de 16 años, puede proyectar potentes visiones psíquicas. Es la alfa de los omegas. Y Bailey Quinn, de 8 años, cuyas habilidades psíquicas se salen de la escala. También es clarividente y utiliza dagas psíquicas. Todos ellos bajo el mando de Quentin Quire, un mutante de nivel Omega, huésped de la Phoenix Force, antiguo X-Man, X-Force, Avenger y todo lo demás. Quentin le pregunta a Nell que explique qué salió mal. Ella responde que fue el momento en que Kelsey muere, pero Quentin le dice que no. Eso pasó como debía pasar. Su misión fue exitosa. Los rebeldes fueron neutralizados y los disidentes castigados, pero tuvieron complicaciones, así que quiere que le digan qué falló exactamente. Ayla responde que ella no vio nada malo. Quentin acepta la respuesta, ya que ella no tiene ojos, y luego le pregunta a Bailey. Ella responde que nada salió mal, que lograron detectar a los asesinos potenciales. Los dejaron ejecutar su plan dentro de la proyección psíquica que construyeron. Descubrieron cuál era su plan, y los detuvieron antes de que causaran daño en el mundo real. Bailey concluye con frialdad que fue una muerte justa. Insatisfecho, Quentin le pide a Curtis que reproduzca la parte donde el asesino corría por el sector 14. El chico cierra los ojos, concentrándose, y un círculo de energía púrpura aparece sobre su frente mientras le muestra la parte solicitada. La proyección psíquica muestra a Kelsey corriendo entre los restos de los edificios, acercándose a un punto brillante en el suelo. Quentin señala la imagen y pregunta quién lo nota. Nadie responde. Quentin, sorprendido, pregunta si ninguno de ellos, su equipo de mentes psíquicas más brillantes, puede verlo. En el centro de la proyección, el resplandor aparece con nitidez. Nell fija la mirada en él y pregunta qué es eso. Quentin les dice que es una falla en la proyección psíquica. Ayla le pregunta qué importancia tiene eso, y Quentin explica que, si el sujeto hubiera notado la anomalía, podría haber descubierto que estaba dentro de una proyección. Plantea la posibilidad de que tal vez sí lo haya visto. Quizá continuaron con el plan porque sabían que nada era real, que no habría consecuencias. Si uno sabe que está soñando, ¿por qué no hacer lo que quiera? Agrega que, para conocer las verdaderas intenciones de los rebeldes, la construcción de su mundo psíquico debe ser perfecta. Si no lo es, podrían estar matando personas inocentes. Finalmente, les pide que le digan cuál es la regla principal. Todos responden al unísono que no matan a inocentes. Quentin les recuerda que su trabajo es complejo, reservado solo para los mejores. No hay margen de error. Ellos no interpretan una obra escolar, están construyendo realidades. Agrega que deben prever cada eventualidad y que los sujetos solo deben percibir lo que ellos les permitan ver. La simulación debe sentirse tan real como para que no puedan notar si alguien se les acerca para prenderles fuego. Cuando él era un alumno, algunos profesores intentaban hacerlo sentir seguro y aceptado, pero esto no es lo mismo. No están allí para hacer amigos, no son los X-Men. Bailey se acerca a él y le dice que los X-Men serán el fin de todo, destruirán su mundo y bailarán sobre su cadáver. Quentin le agradece a Bailey por su comentario tan evocador. Curtis admite que el error fue suyo, que se distrae cuando tiene hambre. Quentin acepta la explicación y le dice que eso tiene una solución sencilla. Ordena al equipo realizar exploraciones psíquicas por los vecindarios, comenzando en el sector 22 y avanzando hacia arriba. Mientras tanto, él irá a buscar algo de comida. Luego, mientras se alista para preparar algo de comer, una voz le pregunta si realmente cree apropiado usar niños tan jóvenes para cazar disidentes. Cuando se da la vuelta, ve que quien ha dicho eso es Phoebe Cuckoo, la tercera parte de la mente colmena psíquica más poderosa del mundo, y exnovia de Quentin. Quentin se sorprende al verla ahí, y le dice que creía que estaba con las otras chicas en Omegaville. Phoebe le contesta que vino a llevarle un poco de papas fritas, ya que sabía que estaba a punto de preparar la cena para los niños. Mientras él corta verduras y prepara la comida, Phoebe lo observa con ternura.
le dice que se ve muy paternal y añade que Cyclops nunca les hacía sándwiches. Quentin le responde que eso era porque Scott también era un chico. Ella insiste con la idea de que los niños que entrena son demasiado jóvenes para cazar y matar disidentes, y Quentin le responde que no son más jóvenes que ellos cuando comenzaron. Phoebe lo corrige. Ellos aprendían álgebra y defensas psíquicas, no a asfixiar a madres que están sufriendo. Y le pregunta si Revelation lo está obligando a hacerlo, si usó la voz con él. Con una mano en alto, como si jurase, Quentin declara que no está, ni ha estado jamás, bajo el control de ninguna influencia psíquica maligna. Phoebe lo corrige, y Quentin admite que sus palabras no la incluyen a ella. Phoebe lo examina con su poder, y comenta que aunque lo que ve le resulta repulsivo, él sigue siendo un verdadero creyente, tal como siempre dijo. Quentin afirma que no hay nada que no haría para proteger a los suyos. Recuerda que se comprometió con la causa de la liberación mutante, antes incluso de tener edad para conducir, y que toma muy en serio sus convicciones. Con naturalidad, le ofrece algo de beber, agua o té helado. Phoebe lo observa con una leve sonrisa y le pregunta si tiene café. Quentin comienza a preparar café, mientras Phoebe lo observa. Ella comenta que parece completamente entregado a la causa, y le pregunta si eso incluye arruinar la vida de los niños que entrena. Él responde sin dudar que esos chicos son más radicales de lo que él mismo alguna vez fue. Actúan como si fueran demasiado geniales, como para involucrarse en la liberación mutante. Reconoce que ellos a veces lo ven como un idealista torpe, pero siente que logra conectar con ellos. Phoebe le advierte que tenga cuidado, que no es prudente buscar validación en gente tan joven. Quentin replica que ellos no son tan distintos. Phoebe lo contradice. Asegura que sí lo son, que ella ha visto dentro de sus mentes. Mientras ellos luchaban por algo real, estos chicos han crecido en un paraíso artificial, con la cabeza siempre inmersa en alguna pantalla. Mientras terminan de preparar los platos, Phoebe bromea que el problema de Quentin es que solía ser el más genial y ahora está envejeciendo, y que le cuesta aceptar que ya no es la excepción a la famosa frase. Él, curioso, le pregunta a qué excepción se refiere, y Phoebe le responde: no confíes en nadie mayor de 30, a menos que se llame Quentin Quire. Quentin suelta una carcajada, sorprendido, y replica que esa frase es de 1964, preguntándole si acaso tiene 1000 años. Luego toma las bandejas con comida, y le dice que espere un momento mientras les lleva los platos a los niños. Phoebe le pide un último favor, que al menos le prometa ser cuidadoso con ellos. Mientras comen, los jóvenes mutantes observan cómo Quentin se aleja, y comienzan a murmurar. Nell advierte que va a descubrirlo, pero Curtis le pide silencio, y recuerda que no deben hablar de eso allí, solo en el lugar secreto. Una vez en ese lugar, una especie de zona mental protegida, Bailey le reclama a Curtis que Quentin no sabría nada si él dejara de fallar. Él se defiende, explicando que no es su culpa, que mantener la concentración le provoca fuertes dolores de cabeza. Bailey le contesta que eso ocurre porque es débil. Ayla interviene y le dice a Bailey que se detenga. Ella sabe que él lo está intentando, y Nell les pide silencio. Si siguen discutiendo, podrían descubrirlos. Bailey sonríe con una expresión siniestra y contesta que no le importa si Quentin los descubre. Ella los matará a todos. Nell le pide que no hable tan alto, mientras le pregunta a Ayla si está segura de que él no puede oírlos. Ayla intenta calmarla, asegurando que tiene al viejo bajo control. Él no se daría cuenta si ella se le acercara para prenderle fuego. Mientras tanto, en la cocina, Quentin vierte el café sobre el suelo, mientras le dice a Phoebe que los chicos estarán bien, y que tiene todo bajo control. Pero Phoebe no está. Los platos en el fregadero están sucios desde hace días. El fregadero mismo es mucho más pequeño, así como la mesa, hasta la maceta, todo es distinto. Y se nos cuenta que en el próximo número veremos: los chicos no están bien. La historia continúa en The Secret Place, el lugar secreto, oculto en los dominios lejanos del plano astral, un refugio psíquico desconocido por la mayoría, una ladera pacífica, donde se reúnen por igual los psíquicos, que pueden hablar como los que no, alejado del caos del mundo real. Los Omega Kids descansan tumbados en el césped. Nell comenta que Quentin está siendo demasiado ruidoso. Ayla, que lo tiene silenciado, pregunta qué está diciendo ahora. Nell responde que lo mismo de siempre: buscar rebeldes, escanear espías, proteger a Revelation y repetir consignas del Mutant Liberation. Curtis dice que ojalá los dejara en paz.
Bailey señala que podría hacer que los deje tranquilos, pero Curtis prefiere que averigüen qué quiere esta vez. Nos movemos a los territorios de Revelation, en el centro de Filadelfia. Los Omega Kids se encuentran con Quentin, quien les anuncia que harán trabajo de campo en el sector 29. Buscar rebeldes y escanear posibles espías usando sus proyecciones psíquicas, tal como han practicado. Quentin les pregunta a Nell y Ayla si quieren empezar. Ayla acepta de inmediato. Él señala un edificio cubierto de vegetación y les indica que comiencen por el departamento en la esquina del segundo piso. Quien encuentre a un insurgente primero, gana. Nell pregunta qué ganarán. Quentin responde que obtendrán el respeto de sus compañeros y el agradecimiento de la nación mutante, y añade que, si encuentran a 2 insurgentes, les preparará rosquillas de pizza. Ayla y Nell avanzan en sus proyecciones astrales hacia el edificio, mientras Nell comenta que Quentin es muy raro. Quentin les recuerda el procedimiento: acceder, evaluar, forzar o irse, y pregunta si pueden hacerlo. Luego pide que repasen el protocolo para el resto del grupo. Mientras lo hacen, Ayla lo explica. Acceder a la mente sin causar angustia. Evaluar si la persona muestra intenciones de rebelarse o conocimiento de actividades insurgentes. Forzar una penalización si se detecta algo grave. Y retirarse tan silenciosamente como entraron. Por último, indica que la mente de la anciana que están revisando está limpia. Quentin felicita a Ayla y Nell por su buen trabajo y encarga a Curtis y Bailey que se ocupen de otro cuarto. Mientras proyectan sus mentes hacia el lugar, Curtis pregunta si deben hacer eso un cuarto a la vez. Delante de ellos tienen a un mutante y a una anciana sirviéndole algo de comida. Quentin le responde que primero deben dominar lo básico antes de intentar configuraciones más avanzadas. Explica que puede hacerse por lotes, pero hay que vigilar el proceso, porque en el espionaje psíquico no se puede ser descuidado. Curtis detecta que la anciana envía alimento y suministros fuera de los territorios de Revelation a su nieto. Bailey agrega que percibe una fuerte energía rebelde. Quentin les pide que determinen la intención, si se trata de un insurgente o solo de una abuela amable. Curtis concluye que ella no muestra un deseo extremo de rebelarse, pero que deberían vigilar al nieto. Quentin les ordena retirarse del lugar con cuidado, pero que borren cualquier recuerdo relacionado con el nieto, por si acaso. No es necesario neutralizar a una anciana retirada de 84 años. Luego les pide que repitan la regla de oro. Los 4 responden al unísono. No matamos a gente inocente. Quentin asiente y les ordena dividirse en 2 equipos. El primero debe revisar el tercer piso. El segundo, escanear a todos en las casas cercanas. Siempre siguiendo el procedimiento: acceder, evaluar, forzar, irse. Nell y Ayla comienzan a escanear. Todo parece normal para ambas. Por su parte, Curtis y Bailey encuentran a una persona sentada frente a una pared. Curtis dice que hay algo extraño, y Quentin pregunta si es un insurgente. Curtis responde que no está seguro, que parece haber un escudo psíquico, pero Quentin lo interrumpe, diciendo que va en camino, y les ordena no hacer nada más hasta que él llegue. Pero una energía inmensa estalla con la forma de un ave de fuego brillante, sorprendiéndolos a todos. La onda psíquica lanza a Quentin y a los Omega Kids hacia atrás. Bailey pregunta qué es esa presencia. Quentin, alarmado, reconoce la gravedad de lo que están enfrentando. Quentin ordena a Curtis y Bailey que se retiren, pero Curtis se niega y afirma que creen poder detenerla. Explica que ella está cambiando de escudos y no puede defender todas las áreas a la vez. Le pide apoyo a Nell y Ayla, y ellas llegan rápidamente a apoyarlo. Curtis les indica que deben concentrarse en atacar su lóbulo frontal, ya que no podrá proteger todas las rutas neurales. Quentin intenta detenerlos, pero Curtis bloquea su paso con una barrera psíquica y asegura que pueden manejarlo. Los 4 chicos enfocan sus mentes en atacar, causando que la persona en el centro de la explosión caiga al suelo, gritando de dolor. Mientras el equipo sigue presionando, Quentin les advierte que sabe exactamente quién es ella. Quentin utiliza sus poderes para detener a los 4 y les ordena parar de inmediato. Les recuerda que cuando él da una instrucción, deben cumplirla, y les exige que se vayan. Los chicos, sorprendidos, regresan bruscamente a sus cuerpos físicos. Ayla se queja por la forma en que los expulsó, pero Quentin los interrumpe y les dice que estuvieron a punto de ser desintegrados. Les pregunta qué estaban pensando. Curtis responde que estaban forzando, tal como les había enseñado que debían hacer si encontraban un insurgente. Quentin le recalca que primero deben evaluar, que la persona atacada ni siquiera era un insurgente y que pudieron haber causado una tragedia.
Les recuerda que eso no es una simulación, ni el Danger Room. Pero ellos no saben qué es eso. Quentin se marcha diciendo que debería enviarlos de vuelta al Escuadrón D para que hagan misiones de reconocimiento en Kensington y que olviden las rosquillas de pizza. Es más, que olviden cualquier comida en el futuro cercano. Bailey no le gusta para nada lo que acaba de ocurrir. Quentin vuelve a entrar a la casa y le pregunta a Rachel si está bien. Esta es Rachel Summers, una mutante con poderes psiónicos casi ilimitados, portadora del Phoenix y miembro de los X-Men. Es una desplazada temporal, hija de Cyclops y Jean Grey. Este no es su primer Future Past, su primer pasado futuro. Rachel responde que está bien, que la tomaron por sorpresa. Explica que cuando intentó reaccionar, ya tenía a una niña dentro de su mente, a otros 2 niños presionando desde distintos ángulos, y a una cabra. Rachel agrega que escuchó que Quentin estaba trabajando con un grupo así. Quentin confirma que se trata de los Omega Kids, un equipo psíquico encubierto de Revelation, encargado de detectar disidentes y personas con pensamientos considerados peligrosos. Rachel le pregunta si por eso fue atacada dentro de su propia casa, y si estaban evaluando si tenía pensamientos indebidos. Quentin se justifica diciendo que los chicos aún están aprendiendo, y que él no es un gran maestro. Rachel señala que pensaba que Quentin ni siquiera toleraba a los niños. Quentin responde que estos jóvenes están bien. A veces discuten con él, a veces ignoran sus advertencias, y, como acaba de ocurrir, pueden atacar incluso a un portador del Phoenix. Rachel le responde que fue una imprudencia grave. Quentin contesta que quisiera que los chicos dejaran de burlarse de él y vieran lo valioso que es tener un instructor que los guía, les cocina, los lleva a misiones y luchan contra amenazas reales. Rachel comenta que él está jugando a Peter Pan y los niños perdidos. Quentin cambia de tema y le pregunta si está ocupada, porque su experiencia podría serles útil. Rachel rechaza la propuesta. Le explica que ya ha tenido que cazar a los suyos en un futuro distópico y no piensa repetirlo. Solo quiere permanecer en paz en lo que considera la tierra prometida para los mutantes. Quentin insiste en que mantener ese lugar como un paraíso requiere esfuerzo y vigilancia, y que la liberación mutante no es gratuita. Rachel responde que ella ya pagó ese costo, quizá varias veces, y le advierte que debe tener cuidado con los Omega Kids. Quentin asegura que están bien, que son resistentes y capaces. Rachel le recuerda que, aunque sean talentosos, sus cerebros aún están en desarrollo, y son muy fáciles de impresionar. Rachel añade que no es buena idea entrenar a jóvenes psíquicos para cazar mutantes como si fuera un juego. Luego se dirige a la puerta para retirarse. Quentin le pregunta a dónde va. Rachel responde que los Omega Kids arruinaron su casa, así que buscará otro lugar en el paraíso para vivir en soledad. En ese momento aparece la proyección astral de Bailey, que coge a Quentin por las ropas, llamando su atención. Como comentario, la camiseta que lleva puesto Quentin es muy interesante, ya que dice: Magneto is weak. Magneto es débil. Ellos nunca se llevaron bien. La proyección psíquica de Bailey muestra lo que encontraron: un gran grupo de mutantes armados reunidos en un salón, preparándose para la batalla. Ya en la calle, Quentin observa la proyección y comenta que son demasiados rebeldes. Pregunta dónde se encuentran. Ayla responde que están fuera de Wilmington, y Quentin pregunta si han evaluado sus intenciones. Nell confirma que se trata de disidentes anti-Revelation. Quentin se toma la cabeza, sorprendido por la magnitud del grupo, y se pregunta cómo permitieron que tantos pasaran desapercibidos. Bailey responde que probablemente fue su culpa, y señala a una mujer dentro del grupo rebelde. Explica, con visible preocupación, que quizá no detectaron al grupo porque ella misma no quería verlo. Quentin se acerca a la imagen proyectada y se sorprende al reconocer a la madre de Bailey. La joven apenas puede contener las lágrimas. Quentin afirma que hay demasiados rebeldes y que la situación supera por completo la capacidad del equipo. Les pide que regresen a la oficina para continuar el escaneo, mientras él irá a informar sobre lo que han encontrado. Bailey lo detiene y le suplica que no le diga a Revelation que ella ocultó la presencia de su madre. Quentin la calma, le asegura que está ahí para ellos y que pueden hablar con él. Añade que entiende lo confuso que es manejar tantas voces en la cabeza y que comprende por qué no dijo nada. No quería que su madre resultara herida, pero Bailey lo corrige y le confiesa que no es eso. Ella quiere ver a todos ser lastimados. Nos movemos a la base de Revelation, donde Quentin presenta la proyección astral del gran grupo disidente. Revelation le pregunta si sus chicos descubrieron esa información. Quentin confirma que sí y admite que no sabe cómo manejarlo.
Nunca había visto una célula insurgente tan grande. Revelation afirma que ese nivel de actividad coincide con lo que estaban investigando y explica que los intentos contra su vida y contra la forma de vida de todos se han vuelto más profesionales. Señala que grupos tácticos apuntan a sus seguidores más leales utilizando miras láser y visión nocturna. Quentin replica que algo no encaja. Recuerda que la mujer que neutralizaron el lunes y su grupo tenían seres queridos que habían sido embabelados. Pero le parece imposible que todos los miembros de ese grupo tengan familiares convertidos en babeles. Se pregunta qué motiva una rebelión de esa magnitud. Revelation, con expresión seria, comenta que confía en que Quentin extraiga los motivos de los rebeldes antes de desactivar sus sistemas nerviosos. Quentin replica que es demasiada gente y plantea que debe tratarse de control mental o sugestión, porque no cree posible que tantos mutantes elijan un camino equivocado por voluntad propia. Le pregunta a Revelation si hay más grupos como ese. Revelation responde que donde hay autoridad, siempre habrá rebelión, y le recuerda que el propio Quentin fue un joven rebelde. Quentin replica que él tenía una causa, pero que esta gente, incluidos los Omega Kids, no parece actuar movida por una causa clara. Revelation le pregunta cómo están sus chicos. Quentin responde que son inusuales, intensos y difíciles de entender, pero que, pese a todo, son buenos niños. Agrega que, por esa misma razón, preferiría que los Omega Kids no tengan que participar en la ejecución de un búnker lleno de personas confundidas, que solo están luchando por lo que creen que es libertad. Revelation responde que la rebelión es un virus que se alimenta de la esperanza, de la idea de que pueden anotar un punto para su propio bando. Afirma que la única forma de detener un levantamiento es mediante violencia sin misericordia. Quentin comienza a sentirse confundido. Ha visto algo que le ha llamado la atención. Revelation le pregunta si sucede algo, pero Quentin le responde que no es nada, que solo creyó ver algo por un instante. La escena revela entonces la verdad. Quentin está siendo apuntado por dos miras láser dentro de la casa de Rachel, justo antes de salir. Todo lo ocurrido con Revelation es una proyección psíquica. Volvemos al Secret Place. Los Omega Kids están recostados otra vez. Nell comenta que Quentin se enfadará cuando descubra lo que hicieron. Bailey responde que ella pidió que los dejara en paz, así que lo hizo. Nell insiste en que aún tienen trabajo pendiente, y que cuando Quentin detecte la proyección falsa, se dará cuenta de que no han estado escaneando. Bailey, despreocupada, asegura que no importa. Explica que dejó un relevo psíquico ejecutando el trabajo por ellos. Escanear todo el territorio, y a cada enemigo, en busca de pensamientos negativos. Si los detecta, apaga su cerebro. Ayla se sorprende al escuchar esto. Ayla le advierte a Bailey que las personas tienen pensamientos negativos todo el tiempo, y que, con ese método, probablemente está matando a cada mutante que escanea. Bailey, sin mostrar preocupación, responde que eso no importa, porque todos ellos son el enemigo. Y mientras vemos a Bailey tumbada de espaldas, quizá uno de los pocos nuevos personajes de todo el evento que me gustaría ver en el universo principal, se nos cuenta que esta historia concluirá. La historia comienza con alguien que nos cuenta: programación de relé psíquico, la práctica de ejecutar tareas psíquicas automatizadas con razonamiento binario simple. A menudo utilizada en eventos de trauma masivo, la programación de relé psíquico permite a psíquicos poderosos establecer tareas mentales que se ejecutan automáticamente en lotes, en lugar de interactuar con los sujetos uno a uno. Los relés pueden ser extremadamente peligrosos si se dejan sin supervisión. Nos movemos al Secret Place, el lugar secreto, donde los Omega Kids conversan sobre lo que pasa en Helicarrierville, donde varios mutantes aparecen asfixiándose de manera violenta. Nell advierte que Quentin va a enojarse. Bailey responde que nunca lo descubrirá, pero Nell insiste en que definitivamente lo hará. Ella acusa a Bailey de haber configurado un relé para apagar los cerebros de mutantes inocentes, señalando que se están muriendo. Bailey rechaza la acusación y afirma que no son inocentes, sino enemigos, y añade que Curtis y Ayala también ayudaron. Nell le recuerda que congeló el cuerpo del anciano y envió su mente a perseguir a un ejército de rebeldes inventados. Pero Bailey le revela que los rebeldes no son inventados, sino reales. Nos movemos a los territorios de revelación, en el sector 29. Quentin aparece rodeado por un grupo de rebeldes armados que lo apuntan sin que él haga movimiento alguno. Los rebeldes están alterados. Sus voces se superponen. Algunos quieren que lo maten de una vez. Reconocen que es Quire y que él está haciendo todo esto. Su gente se está muriendo ahí fuera.
y él es el responsable directo. Algunos insisten en que actúen de inmediato, mientras otros se preguntan cómo pueden saber si todo se detendrá si matan a Quentin. Uno de ellos se sorprende por el hecho de que Quentin no se mueva, y la confusión crece cuando se reciben nuevos informes de más afectados. Algunos rebeldes caen al suelo. Uno ordena que lo eliminen de inmediato para detener lo que está pasando, pero otro los hace callar y se detiene a observar a Quentin, preguntándose por qué está congelado, por qué no se mueve y qué está haciendo. En ese instante, una llamarada irrumpe en el lugar. En medio del estallido, aparece Rachel Summers y le ordena a Quentin que despierte. Sujetándolo por la cintura, le indica que deben irse y lo arrastra consigo, elevándose en el aire. Quentin tose mientras intenta hablar, y al reconocerla, expresa su sorpresa al verla de regreso y que vino a rescatarlo. Rachel responde que no llamaría a eso un rescate, y, sin detenerse, se queja del olor de Quentin. Ya a salvo, Rachel le pregunta a Quentin si ha estado parado en su apartamento desde que ella se fue, y le recuerda que eso ocurrió hace días. Quentin responde que no, y aclara que los chicos Omega encontraron esa célula rebelde y que fue a advertir a Dog, a Revelation. Explica que dentro de la sala del trono notó un glitch, un fallo, y se da cuenta de que ha estado en el apartamento de Rachel desde que ella se marchó. Quentin comprende entonces que los Omega Kids están usando todo lo que él les enseñó, pero en su contra, y afirma que por fin está logrando llegar a ellos. Rachel lo frena por felicitarse a sí mismo, y le señala que ahora mismo están escaneando y apagando sistemas respiratorios de mutantes por docenas, dejándole claro que entrenó a un equipo de maníacos psíquicos incontrolables. Rachel dice que intentará deshacer lo que hicieron dentro de su mente, y entra en el cerebro de Quentin. Mientras se muestran sus recuerdos, comenta que su mente es asquerosa, y Quentin responde que Phoebe le dijo lo mismo. Rachel se detiene y le pregunta cuándo vio a Phoebe, a lo que Quentin contesta que pasó por su casa la semana pasada. Rachel, alarmada, le explica que todas las Cuckoos están en Omegaville y que no han entrado en los territorios desde hace tiempo. Quentin entiende entonces que no vio a Phoebe y que no estuvo en el cuartel general de Revelation, y eso significa que no advirtió a Revelation sobre los rebeldes. Volvemos con los rebeldes, que comienzan a recuperarse del ataque. Uno informa a la base que el objetivo no fue abatido, que Quaer no estaba solo y que escaparon volando en una embestida ardiente. Anuncian que se están reagrupando y que enviarán voladores tras ellos. Desde la base les dicen que no hay tiempo, que los planes están cambiando y que los psíquicos están distraídos, mientras los mutantes están cayendo muertos por todos lados. La orden es lanzar el asalto final antes de que recuperen el equilibrio. Preguntan si aún tienen a los hombres y si pueden hacerlo, y la confirmación llega. Tal como lo planearon, el líder del grupo les ordena a los combatientes que le quedan que escuchen. Señala que los psíquicos asesinos ya no están merodeando y que es el momento de avanzar. Esta es la recta final y deben actuar como practicaron, con las mentes completamente despejadas, sin pensar en nombres ni en nada en absoluto. Cada uno tiene una sola tarea. Si logran detener a Ramsey, despertarán mañana en un mundo libre, y si no lo logran, no despertarán en absoluto. Deben despejar sus mentes, porque esta podría ser la única oportunidad. Volvemos con Rachel y Quentin. Rachel le recuerda que le advirtió que tuviera cuidado con esos chicos. Quentin admite que lo tenían completamente desconectado y que construyeron una simulación totalmente convincente para encerrarlo dentro. Reconoce que no creyó que ninguno de ellos fuera lo bastante fuerte como para lograrlo, así que es evidente que están trabajando como un equipo. Rachel se enfurece al notar su reacción y le señala que parece orgulloso de lo que hicieron. Quentin explica que no se dio cuenta del impacto que estaba teniendo y que les enseñó que a veces hay cosas que no se pueden hacer solos. Rachel le reclama que su nueva generación de vigilantes psíquicos autoritarios no solo está atacando a rebeldes, sino a cualquiera que haya tenido alguna vez un pensamiento negativo sobre Revelation. Eso incluye a todo el mundo. Para estar seguros, están cometiendo genocidio contra toda la especie mutante. Quentin insiste en que lo que hicieron los chicos es notable, porque lo hicieron juntos. Un solo chico podría crear un relé, pero hacerlo funcionar así, en todo el territorio, solo es posible si operan como una especie de sala de servidores psíquica. Rachel, sarcástica, se pregunta si es posible que él todavía esté dentro de la simulación. Quentin reconoce que no esperaba que hicieran movimientos que él no hubiera considerado, ya que pasan todo el día perdiendo el tiempo en sus tablets. Los otros Omega Kids no son psíquicos. Se dedican a recopilar información y a encontrar disidentes.
Que la clase de honor sea capaz de hacer algo así, de forma remota y pasiva, resulta difícil de creer. Rachel comenta que son más fuertes de lo que él cree. Ella está haciendo todo lo posible para reforzar sus defensas psíquicas, y se ha puesto en contacto con Phoebe y con las chicas, para poner a Omegaville en la misma frecuencia. Quizá puedan mitigar parte del daño, levantando algunos escudos psíquicos, pero si quieren detenerlos de verdad, tendrán que enfrentarlos. La única forma de apagar un relé psíquico como ese es en la fuente. Quentin responde que ella no puede ir. Si el plan no funciona, alguien más fuerte tendrá que venir a limpiar su desastre. Rachel le pregunta si de verdad piensa enfrentarlo solo, y Quentin responde que no estará solo. Ella percibe su vacilación, pero él la minimiza. Se pregunta si de verdad es demasiado tarde para mostrarles la misma compasión que los X-Men le mostraron a él, o si lo único que queda es hacer que se traguen sus propias lenguas. Nos movemos a las barracas de los Omega Kids. Quentin considera que quizá están haciendo esto porque creen en la causa, la liberación mutante por cualquier medio, y se pregunta si oponerse a ellos lo convierte en un traidor, pero reconoce que están matando gente inocente, y eso es lo que hace un X-Man. De pronto, una voz lo interrumpe, reprochándole cuánto tiempo más piensa seguir hablando. Los Omega Kids le dan el encuentro. Quentin les recuerda que les ordenó no escuchar las conversaciones de la gente, pero ellos le responden que él mismo les dijo que su único propósito era escuchar las conversaciones de la gente. Le dicen que pudieron oírlo desde kilómetros de distancia, que su cerebro estaba prácticamente gritando. De pronto, llegan Rachel y Phoebe, listas para defender a Quentin y enfrentarse con los Omega Kids. Mientras los ataca, Phoebe les pregunta a quién más escucharon gritar. Ayla da la orden de ataque. Les indica a Curtis y Bailey que se encarguen de la pelirroja y ordena a Nell que mate a la Cuckoo. Cuando preguntan por el anciano, Ayla deja claro que es suyo. El choque es inmediato. Ayla le dice a Quentin que es hora de colgar los guantes, que entrenó demasiado bien a sus reemplazos, que lo superan en número y en poder, y que sabe que no es lo bastante fuerte para detenerlos. Le pregunta si por eso trajo a sus amigas como respaldo. Entonces, Quentin responde que, en realidad, los trajo a todos como respaldo. Quentin les recuerda a los gritos cuál fue la regla número 1 que les dio. ¡No se mata a gente inocente! La advertencia resuena en medio del enfrentamiento. Los Omega Kids reaccionan con pánico al ver aparecer a los X-Men. Cyclops, Nightcrawler, Danny Moonstar, Magik, Colossus, Jubilee, Kitty Pryde y Lockheed, Rogue, Gambit, Storm, Psylocke, Cannonball, Wolverine y hasta Deadpool. Bailey es la más asustada y exclama que vienen a destruir su mundo, mientras Quentin insiste en que era una regla simple y les reclama qué fue exactamente lo que hicieron. Como comentario, si estos Omega Kids leyeran los cómics de Age of Revelation, sabrían que Illyana está en Providence, que Deadpool es un muerto viviente, que Kitty es un fantasma, que Nightcrawler es un anciano y, sobre todo, que Wolverine está de su lado. Vaya niños prodigio. Nos movemos cerca del cuartel general de Revelation, a unos 80 metros de distancia. Los rebeldes continúan con el plan establecido. Recuerdan que deben silenciar sus mentes, y avanzan contando los pasos, confirmando posiciones y pasando a silencio de radio. El procedimiento sigue su curso. 1, 2, 3. Uno trae el arma, otro la monta. El último se prepara a disparar. Volvemos con los Omega Kids, Quentin y los X-Men que tanto odia. Wolverine estrella a Curtis contra la pared. Curtis llama a Ayla para que lo ayude, pero se detiene de golpe al notar que algo no encaja. La revelación llega de inmediato. Comprende que hay un glitch, un fallo, que Quentin está jugando con ellos, y que todo eso no es real. Los X-Men no están allí, son solo una proyección. Los Omega Kids se abalanzan sobre Quentin, exigiendo saber si todo eso es alguna clase de prueba estúpida. Quentin le responde a Ayla que todo es una prueba, y que solo es estúpida si fallan. Inmediatamente los inmoviliza, y les dice que debería agradecerles, porque había empezado a preocuparse por volverse obsoleto. Admite que pensó que ni siquiera sabía enseñar, pero ellos lo atraparon en una proyección psíquica, tal como les enseñó, y montaron un relé psíquico genocida, tal como les enseñó también. Eso le recordó que sigue siendo bastante impresionante. Mutante de nivel Omega, huésped del Phoenix, New X-Man, X-Force, Avenger, ha muerto más veces que Jean Grey, ha peleado contra Wolverine hasta quedar empatados, y ha sido compañero de clase de Apocalypse. Entonces, con un gesto mínimo, toca la nariz de Bailey. Quentin se da vuelta, triunfador,
y le pregunta a Rachel si el relé psíquico ya está apagado. Ella confirma que no se detecta ningún relé activo y da la misión por cumplida. A la distancia, se ve a los mutantes afectados recuperándose poco a poco. Quentin vuelve su atención a los Omega Kids y les pregunta si pueden ver que él es el auténtico, mientras ellos no son más que niños imprudentes jugando con superpoderes. Se pregunta si una parte de él todavía espera que ellos piensen que es un tipo genial. Pero se responde que puede tratarse de solo ansiedad, y que conoce un lugar mejor para ella. Una proyección suya aparece donde se encuentra el rebelde con el arma, a punto de disparar contra Revelation. Con un simple toque, lo deja fuera de combate. Mientras cae, el rebelde, controlado por Quentin, se pregunta si la gente cree que es un tipo genial, y enseguida se sorprende de estar pensando cosas así, sin entender por qué. A su alrededor, el arma se desarma en el aire, pieza por pieza. De vuelta en la terraza, Quentin se dirige a los Omega Kids y les pregunta si creen que merecen otra oportunidad. Dice que está dispuesto a mostrarles el mismo nivel de comprensión y compasión que sus maestros tuvieron con él, ya que reconoce que no es fácil ser mutante y adolescente al mismo tiempo. Los chicos, con gesto culposo, aseguran que pueden enderezar el rumbo, prometen escuchar, aprender de lo ocurrido y hacerlo mejor bajo sus órdenes. Quentin los observa en silencio y entonces les dice: «Solo estoy bromeando. Ya terminé con ustedes». Los Omega Kids son eliminados, junto con todo lo que existía en su Secret Place. No queda rastro de ellos. Quentin permanece solo, de pie sobre el edificio, y se comunica con Revelation. Informa que todo está bajo control, que hubo un pequeño problema, pero que ya se encargó de ello, y que siente que todos aprendieron algo. Finalmente, avisa que van a necesitar un nuevo grupo de Omega Kids. Y así terminamos con el video. ¿Qué te pareció? Dímelo en los comentarios y te espero en el siguiente video de Ryusei Comics. Nos vemos allí.